Bueno, chicos, vamos a comenzar. Este, Como noté que había algunos compañeros que no habían entrado a clases, repasamos un poco lo que vimos ayer. La semana 4, estamos en la semana 4 del semestre 2020B. La imagen que tienen ahí, la pintura, es con el objetivo de impulsar el desarrollo de su competencia 2A, que tiene que ver con la apreciación de las obras de arte. Es una pintura que hace relación precisamente a un producto de nuestro sistema nervioso. En el pizarrón se muestra la ecuación de la velocidad de escape de un cuerpo de la gravedad de la Tierra y bueno, es producto del sistema nervioso. Decíamos la clase pasada que en el reino animalia la regulación del medio interno y de la conducta corre a cargo del sistema neuroendocrino, es decir, del conjunto de órganos y tejidos que coordinan el funcionamiento de todo el cuerpo para mantener un medio extracelular adecuado para la vida de todas las células y la respuesta compensatoria a los cambios del entorno de cada parte y del organismo entero. Por ello, el sistema neuroendocrino es el sistema encargado de llevar a cabo la homeostasis, la irritabilidad y el comportamiento. Históricamente se ha reconocido de antiguo a los sistemas nervioso y endocrino como entidades distintas. Sin embargo, desde el siglo pasado se han acumulado evidencias que hablan de un funcionamiento integrado de ambos sistemas y recientemente se percibe incluso al sistema inmune como parte del conjunto de órganos, tejidos y células que responden a los cambios del medio interno y externo, comunicándose entre sí y con los demás órganos corporales para mantener la vida. En el caso del sistema inmune que tenemos esta imagen, estos órganos, la médula ósea, el timo, el vaso y otras estructuras y células, se encarga de defender el medio interno de la invasión por gérmenes. Y entonces, esos gérmenes son precisamente, su presencia es una alteración del medio interno y entonces hay respuestas. Y esa respuesta está integrada junto al funcionamiento del sistema nervioso y el sistema endocrino. Pero no vamos a entrar en más detalle de eso. Solo vamos a tratar en esta clase, en esta entrada, un panorama del sistema neuroendocrino. Y de hecho, primera parte del sistema nervioso. El sistema nervioso es el conjunto de órganos caracterizados por estar formados principalmente por células llamadas neuronas. Las neuronas, como ya les había presentado en el curso, tienen la mayor parte del citoplasma en el soma o cuerpo celular, tienen muchas prolongaciones que se llaman dendritas, las prolongaciones cortas, y tienen una prolongación muy larga que se llama axón. El axón termina en terminales nerviosas, terminales axónicas, que entran en contacto con otras células. El contacto con otras células se llama sinapsis. ¿De acuerdo? Entonces, las neuronas llevan a cabo precisamente una comunicación celular que ya habíamos estudiado, que es electroquímica. Se usa un canal eléctrico para enviar el mensaje a lo largo del axón y en la sinapsis se transmite el mensaje como una molécula neurotransmisora. Y entonces esta parte es la parte de enviar el mensaje por vía química. La visión a gran escala del sistema nervioso muestra, en el caso de los mamíferos y nosotros los humanos como un ejemplo de este grupo de animales, muestra un eje central de donde salen y entran nervios. Y entonces el eje central está formado en la parte anterior, la parte superior en el caso de los humanos, por unas estructuras principales, sería el cerebro, ¿sí? En dos hemisferios,
igual el cerebellum, detrás en la zona de la nuca, y exactamente debajo del cerebro tienen la médula oblongada, y debajo de esta la médula espinal protegida por las vértebras. Del sistema del cerebro, de todas esas estructuras salen nervios, y también de cada vértebra, a la altura de cada vértebra, salen nervios, conjuntos de axones cuyos somas están en el sistema nervioso central. Y claro, en esta otra imagen, en otro mismo esquema, entonces tienen el sistema nervioso central formado por las estructuras del encéfalo, cerebro, cerebelo, médula oblongada, y el espinal, y claro, el sistema nervioso periférico, que está formado por nervios, cables de axones, que hay nervios craneales que salen de esta zona y hay nervios espinales que salen a nivel de cada vértebra. Entonces, vamos a bajar de nivel de organización y vamos a decir que el sistema nervioso usa predominantemente una comunicación celular electroquímica, es decir, la comunicación entre células que utiliza una perturbación eléctrica que se desplaza a lo largo de la membrana de las neuronas y una sustancia química como mensajero para salvar la distancia que separa las neuronas entre sí, y de estas también con las células musculares y glandulares que son receptoras de esta comunicación celular. Algo que es muy importante recordar es que la membrana de la neurona presenta una acumulación de cargas eléctricas positivas en su cara externa y negativas en la cara interna, con un voltaje aproximado de menos 70 milivoltios, menos 60. Es decir, la membrana está energizada por la acción de una proteína muy importante que se llama la bomba de sodio y potasio, mostrada en violeta en la imagen. Y entonces, la membrana está energizada por la acción de la bomba de sodio y potasio. En el cerebro, esta proteína consume hasta el 20% de todo el ATP de su cuerpo. El cerebro gasta la quinta parte de la energía de sus alimentos y se gasta el ATP producido a partir de la respiración celular en hacer que la bomba de sodio y potasio saque 3 iones positivos de sodio y meta 2 iones positivos de potasio. Como salen 3 cargas positivas y entran 2, la cara externa queda positiva y la cara interna queda negativa. Luego, esa membrana energizada puede ser susceptible de presentar la inversión rápida en milisegundos de las cargas eléctricas de la membrana neuronal. Esta inversión de carga se llama potencial de acción. El voltaje cambia de unos menos 60 a menos 70 milivoltios a unos 40 milivoltios positivos, y de nuevo baja a menos 75 o a menos 80 milivoltios. Si lo graficamos aquí en el eje vertical, la diferencia de voltaje en milivoltios, ese es el cero, arriba son milivoltios positivos, abajo milivoltios negativos, y si tomamos un electrodo y tocamos una porción de la membrana de una neurona, podemos registrar cambios bruscos de voltaje, que consiste en que el voltaje normal de reposo es de menos 60 milivoltios y de repente empieza a hacerse menos negativo, neutro, positivo, más positivo, llega un máximo y regresa a ser menos positivo, neutro, negativo, negativo y más negativo hasta que está en un estado hiperpolarizado. Lo importante de esta situación es que los cambios eléctricos, la inversión de cargas eléctricas, ocurre en milisegundos
y cuando termina esa inversión se encuentra en un estado refractario donde el impulso nervioso no se puede disparar en este punto de la membrana. Esto provoca que en un axón en la membrana del axón, noten, la cara externa es positiva, la cara interna es negativa. Entonces, si hay un estímulo que actúa sobre el axón, se dispara el potencial de acción que se mueve rápidamente en una sola dirección y no en dos. Entonces, el movimiento lateral de la inversión de cargas eléctricas que se disparan una tras de otra a lo largo de la acción, este movimiento se llama impulso nervioso. Y entonces, el impulso nervioso se mueve desde el soma de las neuronas hasta las terminales nerviosas del axón. Hay dos clases principales de neuronas en términos de cómo se transporta el impulso nervioso. El impulso nervioso saltatorio y el impulso nervioso continuo. Como pueden ver en este GIF, las esferas azules es una indicación del potencial de acción, cómo se está moviendo a lo largo de las membranas. Noten que el impulso nervioso saltatorio es muchísimo más rápido que el impulso nervioso en axones desnudos. Esta cubierta se llama cubierta de mielina y permite que el impulso nervioso salte eléctricamente de nodo en nodo y haga que el mensaje llegue más rápido a las terminales nerviosas. Cuando el impulso nervioso llega a la terminal nerviosa, induce la liberación de moléculas de un neurotransmisor, de decenas que hay, hacia el espacio sináptico, donde ellas se unen a proteínas receptoras en la membrana de la segunda neurona. Y no todas las neuronas tienen los mismos receptores hacia un neurotransmisor. De manera que cuando en este esquema los neurotransmisores son liberados, son estas pirámides, y se unen a su receptor, lo que puede ocurrir es una despolarización de esta parte de la membrana y se dispara el impulso nervioso. O puede ser que haya un efecto contrario de inhibición. Porque fíjense, como les decía, hay neurotransmisores y receptores activadores e inhibidores de la generación del impulso nervioso en la neurona postsináptica. Como cada neurona tiene unas 10.000 sinapsis en promedio, entonces la neurona recibe señales estimuladoras por una sinapsis e inhibidoras por otra sinapsis. Todas las reciben simultáneamente y entonces la membrana de las neuronas realiza un cálculo que tiene dos resultados. Dispara el potencial de acción en la neurona postsináptica y el impulso nervioso se transmite, o no lo hace. Resulta ser entonces que las neuronas son procesadores binarios, ceros y unos. Las neuronas trabajan digitalmente. Y claro, hay el mito que dice que solo usamos el 10% de las neuronas. El número del 10% salió, alguien lo inventó y es completamente falso. Pero el mito en sí es falso porque todo el tiempo usamos todas las neuronas, todas las 100.000 millones de neuronas que tenemos, las usamos. Las usamos cuando transmiten el impulso nervioso y las usamos cuando no lo transmiten. Las usamos cuando estamos pensando y las usamos cuando estamos durmiendo. Las usamos cuando estamos pensando en el limbo o cuando parece que estamos resolviendo un problema. Siempre están trabajando
todas las neuronas del sistema nervioso. Y bueno, tienen aquí una imagen del sistema nervioso central, nervios, el periférico. Este tipo de sistema nervioso, que no es común en todos los animales, solo en los mamíferos, deriva de que en la parte dorsal del embrión, como vamos a ver en unas semanas más adelante, en la parte dorsal del embrión se forma un tubo a partir de las células externas del embrión, se forma un tubo que a todo lo largo, que se abulta y dobla en la parte frontal para dar por resultado una serie de órganos con distintas funciones y con dependencias jerárquicas según este orden. El más importante, el de mayor jerarquía, el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Todos ellos con nervios que salen y entran. El eje central se denomina sistema nervioso central, es donde se ubican los somas de la mayoría de las neuronas, y sistema nervioso periférico formado por los nervios, que son haces de axones que conectan con músculos, glándulas y órganos sensoriales. Ahora hablemos un poquitito en detalle de lo que hace cada una de estas estructuras. El cerebro es responsable del pensamiento, memoria, voluntad, emociones, conducta y otras funciones cognitivas. Es el órgano de la conciencia. El cerebelo integra señales sensoriales con las indicaciones de respuestas disparadas por las áreas motoras del cerebro. Cuando ustedes piensan en el caso de esta chica que se está poniendo el zapato y no le cabe bien el pie, cuando piensan que deben de usar su dedo índice para poder meter bien el talón al zapato, su cerebro manda órdenes precisamente de hacer estos movimientos al cerebelo, pero el cerebro no piensa en detalle todo eso. ¿Qué músculos se deben de contraer? ¿Cuáles se deben de relajar para hacer estos movimientos? De eso se encarga precisamente para el control del movimiento coordinado de estos movimientos, de todos los diversos músculos estriados requeridos y en la secuencia necesaria para hacer la realidad de la conducta del individuo. De eso se encarga precisamente el cerebelo. Su cerebro piensa rápidamente una respuesta, cachar, o llevar la cuchara a la boca, beber, da la orden. Pero quien coordina de manera inconsciente y muy eficiente los movimientos de diversos músculos es precisamente el cerebelo. El bulbo raquídeo o médula oblongada, se muestra en el esquema en lila, se encarga del control automático de funciones vitales para ajustar su intensidad de funcionamiento coherente con las necesidades del cuerpo. ¿Como cuáles funciones vitales? Como la ventilación, es decir, el proceso en el cual meten aire a sus pulmones y lo sacan, o la circulación, por ejemplo, la fuerza y frecuencia con que su corazón late. Y hay muchas otras. De allí que un golpe en la base del cráneo, ahí donde todavía alcanzan a tocar y lastimar al bulbo raquídeo, es mortal. Si se desnucan, por eso se mueren, porque están afectando precisamente el centro automático e inconsciente de funciones vitales. Debajo tenemos a la médula espinal. La médula espinal está protegida por una serie de vértebras articuladas
Y bueno, la médula espinal se encarga de generar respuestas automáticas muy rápidas, llamadas reflejos. Además de ser la estación de paso de señales sensoriales hacia los órganos superiores desde la periferia y respuestas motoras generadas de estos del cerebro hacia los efectores, es decir, a las estructuras que realizan la respuesta. A nivel de cada vértebra, salen y entran nervios que conectan regiones específicas del cuerpo. En este esquema, por ejemplo, ustedes sienten y también los nervios que controlan los músculos que mueven su dedo índice, su dedo medio, están bajo control precisamente de los nervios que salen de la vértebra cervical número 7. Si ustedes tienen un dolor en esta parte del pecho, entonces los nervios que lo sienten provienen precisamente de los nervios que salen de la vértebra, la segunda vértebra de la zona torácica. Y claro, si ustedes tienen un accidente y se corta la médula a nivel de cualquiera de las vértebras del cuello, de las cervicales, es lo que dicen ahí, que se rompen el cuello, entonces resulta que ya ninguna de sus extremidades puede estar bajo control de su cerebro y quedan tetraplégicos. Claro que si se cortan ustedes, se rompe la médula en un nivel más bajo, pero arriba de las vértebras lumbares, pues entonces resulta que ustedes quedan inválidos y no pueden moverse, no pueden mover sus piernas. ¿Se dan cuenta? Entonces, un médico, un neurólogo puede revisar precisamente los daños de su cuerpo después del accidente simplemente picando, pellizcando partes de su cuerpo y en ese momento el neurólogo puede diagnosticar dónde, sin moverlos a ustedes, dónde ha ocurrido el daño de la médula espinal. Y claro, un poquito más sobre los reflejos. Lo que se muestra en el GIF es el reflejo rotuliano. Ustedes cuelgan su pierna en el borde de una mesa, en el borde de, una silla, y golpean con un martillete debajo de un hueso de la rodilla que se llama rótula, entonces lo que se genera es una respuesta que se llama reflejo. Su pierna, sin que ustedes lo controlen, dispara un movimiento hacia adelante. Los reflejos son muy importantes para la vida. Son respuestas muy rápidas que resultan de un circuito neuronal básico llamado arco reflejo que está formado por dos neuronas. Una neurona cuyo soma está fuera del sistema nervioso central, que se llama neurona aferente o neurona sensorial. Y otra neurona cuyo soma está en la médula espinal, es decir, en el sistema nervioso central, y que se llama neurona motora. Se llama motora porque está conectada con los motores del cuerpo. Los motores del cuerpo son los músculos. Y claro, aunque las neuronas motoras o eferentes, es decir, que sacan órdenes hacia la periferia, también incluyen a las glándulas. Entonces, cuando un músculo se contrae o se relaja, hay una respuesta. Cuando una glándula secreta un fluido, hay una respuesta. Y todo esto es un circuito muy rápido, desde el estímulo al receptor del estímulo, la neurona sensorial, la neurona motora y los efectores de la respuesta, los músculos y las glándulas.
Y claro, cuando, digamos, ustedes sienten, pisan un clavo, el nervio sensorial envía la señal a la médula espinal y de ahí se hacen conexiones a los músculos para que levanten inmediatamente el pie y no sufran más daños. Y aquí en este momento hay sinapsis hacia neuronas que envían sus axones hacia arriba, hacia las estructuras superiores del cerebro, y entonces se dan ustedes cuenta de que han pisado algo que les produjo un dolor. Entonces, esa estructura del arco reflejo es muy importante porque las demás porciones del sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, médula oblongada, repiten la misma arquitectura, solo que entre las neuronas sensoriales o aferentes y las motoras diferentes hay al menos una interneurona y más frecuentemente en realidad muchas veces hay millones de interneuronas. ¿Qué es una interneurona? Pues, pues una neurona, pero una neurona intermedia entre las neuronas sensoriales. Agrandamos el esquema. Entonces, las neuronas sensoriales envían señales a otros conjuntos de neuronas, ¿no? Neuronas de interneuronas de primer orden, interneuronas de segundo orden, y forman circuitos. Esos circuitos analizan la información sensorial y le envían a otras neuronas que se llaman premotoras, que empiezan a coordinar, a calcular qué respuesta sería correcta. Y al final hay motoneuronas, es decir, las neuronas motoras, que envían las órdenes precisamente a los efectores. Y entonces ya se da la respuesta. El esquema no tiene la pretensión de que lo entiendan del todo, pero el punto esencial es que esas interneuronas forman circuitos conectados por sinapsis y existen circuitos conectados modularmente a varias escalas de complejidad. En esos circuitos el procesamiento de información puede ser muy refinado, haciendo cálculos todo el tiempo. Y por ejemplo, nomás para señalar algo, entre esos cálculos, de acuerdo a las conexiones que hay entre las neuronas, puede haber divergencia. Una misma información puede ser repartida a varios circuitos de neuronas. O varios circuitos de neuronas pueden converger información, por ejemplo, la información visual, la información auditiva, la información táctil, convergen en una misma neurona y entonces puede procesarse esa información simultánea en serie por otro circuito o puede procesarse esos circuitos de manera paralela, checando muchos aspectos y haciendo un cálculo muy ágil. Incluso puede haber efectos regulatorios con esos circuitos de retroalimentación negativa o positiva según sea el caso y necesite el cerebro. El punto de todo esto es de que en el cerebro hay muchas áreas especializadas que procesan información de modo paralelo. No vamos a intentar estudiarlas, pues estamos en bachillerato. Sin embargo, todas esas neuronas integran y áreas integran un espacio de trabajo secuencial, donde se procesa la información en conjunto, en secuencia, y que es responsable precisamente de nuestra conciencia, que es responsable de la conducta que realizamos y de las habilidades cognitivas que estamos aplicando todo el tiempo. En este esquema, noten el cableado en el cerebro de rata del circuito de la recompensa. Este circuito ya se ha estudiado lo suficiente para saber qué partes del cerebro están involucradas.
qué áreas, ¿sí? ¿Cuáles neuronas se comunican a otras de manera específica? ¿Con qué neurotransmisor? Con glutamato, con dopamina, con GABA, son nombres de neurotransmisores. Se van conectando, algunas señales son inhibitorias, que se representan con la línea transversal aquí, u otras son estimulatorias. No vamos a describir el circuito de la recompensa. El punto es que cuando una rata o nosotros mismos hacemos algo agradable, se libera en estos neurotransmisores, en estas neuronas, una señal gratificante para la conciencia, para la sensación, el espacio de trabajo nervioso, cerebral de la rata y de nosotros. Cuando algunos de ustedes, ojalá no lo hayan hecho, pero sus compañeros que lo hayan hecho, cuando consumen drogas, la adicción de las drogas en más de una de ellas es precisamente porque se descalibra este circuito de la recompensa, produciendo más o menos serotonina de la que debe. Pero esa serotonina se da aquí la liberación, no tiene nada que ver con la serotonina que tomen en el alimento. Es precisamente con los neurotransmisores que se liberan en regiones específicas, en conexiones de circuitos dedicados a procesar información. Y claro, cuando se descalibra este sistema es cuando quedan adictos. En el caso de algunas drogas, esa adicción puede darse incluso con una sola dosis. En el caso de la de la cocaína con una sola dosis, dependiendo de sus genes, si tienen la mala suerte, con una sola dosis la cocaína descompone el sistema de recompensa y entonces nada de lo que hacen en la vida cotidiana les es grato. No sienten alegría y entonces sienten que necesitan tomar otra dosis de cocaína para sentirse vivos. Lo malo es que después se desequilibra aún más su sistema y cada vez necesitan mayor dosis de cocaína y al final es terrible. Ok. Resumiendo, la visión a gran escala del sistema nervioso muestra un eje central de donde salen y entran nervios de axones sensoriales y motores. Y entonces el sistema nervioso se subdivide así, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado fundamentalmente por estructuras llamadas cerebro, cerebelo, médula oblongada o bulbo raquídeo y médula espinal. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso sensorial y sistema nervioso motor. El sistema nervioso periférico motor se divide en sistema nervioso periférico motor voluntario y en sistema nervioso periférico motor autónomo. Luego, este autónomo se divide en sistema simpático y parasimpático, de manera que la estructura de arco reflejo se sigue manteniendo en todo el sistema nervioso. Los estímulos son recibidos por interoreceptores o esteroreceptores que se envían por nervios que llevan hacia adentro la información, que parte sistema nervioso periférico sensorial, lo llevan al sistema nervioso periférico central, ahí se procesa y de ahí salen a través del sistema nervioso periférico motor la salida de información que son órdenes a través de nervios motores hacia los efectores. ¿Quiénes son los efectores? El músculo estriado, músculo liso, cardíaco y glándulas. Nada más que hay dos ramas, la voluntaria, que conecta con músculo estriado, y la involuntaria o autónoma, que conecta con músculo liso, cardíaco y glándulas. Y para cada
músculo liso que esté en un órgano para el corazón y para cada glándula hay dos nervios, un nervio simpático y un nervio parasimpático. Se llama parasimpático porque el nervio está al lado, paralelo del simpático. En dos condiciones actúan: el simpático en condiciones de lucha y huida y el parasimpático en condiciones de sueño y reposo. Y como la enorme mayoría de lo que ocurre en el sistema nervioso es inconsciente, los músculos lisos cardíaco y las glándulas están bajo vías motoras autónomas duplicadas y antagónicas entre sí. Por ejemplo, mientras un nervio simpático estimula, el parasimpático inhibe y viceversa. Mientras, por ejemplo, en condiciones de lucha y huida, el simpático, un nervio simpático que sale ahí de la vértebra dorsal 3, va al corazón y estimula la fuerza con que se contrae para aumentar la presión y la alimentación de sus tejidos con sangre oxigenada. El corazón también es inervado por un nervio simpático que sale de la zona de aquí precisamente la médula oblongada, el nervio 10, que se llama vago y va al corazón y lo que hace es lo contrario, disminuye la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca. El simpático y el parasimpático son nervios que tienen un comportamiento antagónico. Si, por ejemplo, aquí el nervio simpático que va al iris estimula para que la pupila se abra y entonces puedan, en condiciones de lucha o huida, ver por dónde les llega el zarpazo o el puñetazo. También los músculos del iris, que controlan el tamaño de la pupila, reciben un nervio del nervio craneal número 3, que llega aquí al iris y lo que hace es lo contrario. Mientras el simpático abre la pupila, el parasimpático la cierra. Y así sucesivamente. Y con esto se termina la clase de hoy.